Hi, Humanoid Gigabytes, I am Paulina Lara, PauliPhysics, and this week today is gonna be in Spanish, so I invite you to activate the subtitles, because that way you can also know what's going on. Let's go! Mis queridos Gigabytes humanoides, ya nos está llegando el otoño. Es lindo ver cómo van cambiando las hojas después del verano. Y esta semana quiero compartirles que conocí a otro youtuber. Ahora vamos a ver un cortito video al respecto. Y también al conocerlo, pues me dieron ganas de compartirles una de las tiendas en donde pueden encontrar varios productos mexicanos en Berlín. Porque el día de hoy conocí ya en persona a otro youtuber que bueno, se encuentra en otro lugar, pero hoy nos acompaña en Berlín. Hizo un video muy interesante acerca de la fiesta mexicana. Aquí les dejo para que lo vean, lo que él nos tiene que contar acerca de este lugar. ¿Cómo estás, Ger Padrón? Muy bien, Paulina. Muchas gracias por poder hacer esta pequeña colaboración el día de hoy y de ya por fin conocernos. Por fin conocernos, muy rápido realmente, digo, la colaboración, porque yo no voy a hacer un video sobre la fiesta mexicana, por eso los invito a que vean lo que él tiene que decir al respecto. Yo les cuento aquí rápido que estuvo muy bien, comimos unos tacos. Comimos tacos. Yo probé el pulque por primera vez, en México nunca lo había probado y bueno, hoy lo vine a probar aquí en lata. Yo sí lo probé, está muy bueno. ¿Aceptable? Para hacer en lata, bien. Los tacos y el pulque para estar en Alemania están bien. Y entonces, pues nada, yo lo que quiero es invitarlos a que sí se acerquen a los eventos mexicanos de sus ciudades, porque da nostalgia bonita cuando oyes algunas canciones o te encuentras gente o compartes los refranes o los chistes o cosas que la verdad, aunque encuentres personas que hablan español, no es lo mismo. Entonces, ahora están las mañanitas, por ejemplo. Saludarte. Que hace años que no la he escuchado. Ya, así menos en mariachi. Entonces los invito a que si hay eventos en su ciudad, vayan a checarlos. Y en general, ¿no? Eventos latinos. Eventos latinos, claro. Y sí vale la pena porque hay buena manera de conocer, de compartir. Y bueno, pues en el día de hoy conocer a otro de los youtubers que está aquí en Alemania. Los invito a seguir a Ger Padrón. Y ya saben, suscríbanse al canal, al mío, al de él. Denle like, la campanita, las redes. Todos, en todos lados. En todo. México lindo y querido, si muero lejos de mí, que digan que soy dormido y que me traigan aquí. Bien, pues ya conocieron al señor Ger Padrón, Ger Padrón en alemán, que les comparte lo que ha pasado aquí en Alemania, en la fiesta mexicana, y eso me hizo pensar pues un poco en el video pasado donde hacía un poquito este tipo de quejas. ¡Ches, tacos horribles! No, ches huercos no saben hacer tortillas, les quedan re feas. Además la carne de puerco ni ha de ser puerco. Deberían probar con chucho, a ver si les quedan igual de buenos que los nuestros. Quizá esto. En México la fruta está más rica y sabrosa y fresca. ¿Qué? ¿Vas a andar yendo aquí por una latita de nopales para el antojo? Además tiene que tener espinas, tienes que espinarte, tienes que pelarlo tú solo para que sepa. ¿Qué vas a andar yendo por una latita en salmuera? Ni más. ¿Te suena familiar esto? ¡Guay! La vez. ¿Quién diría que yo extrañaría la calor? Su madre, estar sudando en mi camión, en mis jugos. Chiquitos, no vengan. Aquí está helado como su madre. Y seguro si están fuera de su país les ha pasado que quieren algo picosito, la salsa valentina, pulparindos, tortillas. Y la ventaja es que siempre hay en donde encontrarlo. Y digo siempre porque a veces puede ser un grupo en Facebook donde la gente empieza a vender cosas porque se va del país o porque por algo las trajo y las quiere vender, carísimas en comparación de lo que costarían en México, pero a veces el antojo lo vale. Pues les cuento que aquí en Berlín hay una tienda que se llama Chile y Paprika. Aquí les voy a dejar el blog con toda la descripción, obviamente, para que conozcan exactamente dónde es. Pero es genial porque ahí puedes encontrar tus tortillitas, incluso los nopales en salmuera, sin espina, como decía en el video, pero
pues es perfecto para el antojo. A mí me encanta, por ejemplo, desayunar mi huevo con nopales y unas tortillas, ¿por qué no? Así es que de vez en cuando vale la pena darse la vuelta y hacer la compra de los productos mexicanos. Además, aquí en Berlín existe un grupo, Tlayolan, Cultura de Maíz, liderado por Monse Peniche. Ella es una yucateca muy linda y que, bueno, es maravilloso todo lo que hace. Yo la conocí muy rápido para comprar un pan de muerto y este año tal vez lo hagamos nuevamente. Pero lo que sí es que también les voy a dejar en el blog un poco la descripción sobre lo que han hecho. Acaban de hacer tortillas y siempre están cultivando y creando toda esta cultura importante sobre el maíz orgánico y trayendo productos obviamente súper de buena calidad para nosotros, como lo fue el pan de muerto o los tamales también hubo en febrero. Hay otra chica en Facebook que tiene una página que se llama La Tiendita, donde tiene diferentes productos que realmente no tiene un espacio físico, sino que te puedes poner en contacto con ella y recoger las cosas en algún lugar. O a veces en eventos llevan los productos. Y aquí son las típicas cosas que se nos antojan, como pulparindos, más que nada dulces. Y ya alguna vez le compré, poniéndonos de acuerdo dónde recoger las cosas, en una estación específica o algo así. Y ahí fue como hicimos la transacción. Pero ella también está en eventos de pronto. Por supuesto que existen las opciones online. Ahora se me viene a la mente Mexgrocer y Hola México. Estas dos, a través de la plataforma, es decir, su página web, puedes hacer la compra de ciertos productos y el envío no es realmente muy caro. Otra de las ventajas que tiene vivir en Alemania es que normalmente el correo funciona muy bien. Creo que si recuerdan el tag de Viviendo en Alemania, muchos de los latinos dijeron que eso les encantaba, porque pides algo y sí te llega en unos cuantos días o algo, ¿no? Y es algo que en Latinoamérica, en México, es un poco dudoso si pides algo por correo. En primera si llega y segunda, si es que va a llegar, tarda años. Todo ese rollo para decirles que estas tiendas, Hola México y Mexgrocer, entregan a Alemania y eso es una de las opciones que tienen para esos antojos de comida mexicana. Y como saben, muchos supermercados llegan a tener los productos. Por ejemplo, Edeka, Rewe llegan a tener la costeña, que tal vez para algunos no son la mejor cosa, pero en general, bueno, también para el antojo tienes ahí tus chiles en escabeche, a veces unas tortillas de harina, que por cierto, tortillas de harina les doy la receta, chequen este video que les comparto también. Las pueden hacer en casa, es súper sencillo, no se requieren ingredientes extraños. Tortilla de harina, que no es lo mismo que la de maíz, pero también para el antojo a veces vale la pena, para unas burritas o algo. Entonces chequen eso. Y bueno, las tiendas, Rewe, Edeka, y bueno, por ahí depende de la ciudad, algunas otras, llegan a encontrar algunos productos mexicanos también. Ahí tienen algunas de las imágenes de la tienda Chile y Paprika. El chico que atiende es muy buena onda, es un señor alemán. A veces hay otro chico también mexicano. También hay jarritos, deliciosos jarritos. Es un refresco pues muy mexicano y que ahora también llegó a Alemania. Hay algunos bares donde los puedes conseguir incluso también, entonces es otra ventaja. La embotelladora está en Dresden, una ciudad preciosa, también hay que visitarla. También les dejo video porque ya hice algo al respecto, no sobre toda la ciudad, pero uno de los lugares que pueden visitar y también es maravilloso. Total que en Dresden es donde está la embotelladora de jarritos. Tal vez algunos mexicanos dijeron, esto es bueno traerlo para acá, no lo sé, no he investigado. Y lo que puedo hacer es recomendarles que ustedes cocinen en casa, que traten de encontrar los equivalentes de ciertos productos y por supuesto en los grupos también pueden encontrar, si tienen antojo, pues ese tipo de cosas. Siempre en diferentes países, fuera de México, existen grupos de comunidades de mexicanos, entonces ahí pueden encontrar pues relaciones y por supuesto también a veces esos pequeños productos que alguien trajo y hace como una pequeña venta de menudeo. Ahí está mis gigabytes humanoides. A los dos youtubers que conocí en el evento del 16 de septiembre fue a Chad Mack, que también les dejo el link en la descripción,
que también tiene su video de la fiesta mexicana, y a Ger Padrón, que como conocieron en la entrada del video, es también muy amable y también comparte diferentes cosas sobre Alemania. Estamos entonces, recuerden, yo soy Paulina Lara, Pauli Physics, Ger Padrón. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Tschüss. Auf Wiedersehen. Pues este es el Volkspark Mariendorf. Creo que ya les he mostrado un poquito acerca de este lindo parque. Han visto algunas tomas incluso, que es parte del vecindario en el que vivo ahora. También saben que ya estoy buscando un nuevo lugar para vivir. Ese video pueden verlo también aquí, se los comparto. Y activen los subtítulos en español.